En las clases anteriores estuvimos descubriendo y analizando un eje llamado sociedades a través del tiempo, en el que vimos los distintos acontecimientos más importantes del siglo pasado. A partir de la clase de hoy comenzaremos un nuevo eje llamado actividades humanas y organización social. En este nuevo eje vamos a analizar las distintas actividades humanas y las consecuencias de estas actividades, que son las organizaciones. Vamos a analizar puntualmente en la clase de hoy al Estado Nacional. Transitaremos distintas características centrales del Estado que hacen que el Estado no sea más que una institución de organización social que todos los ciudadanos adoptamos en pos de conseguir objetivos comunes. Acompáñame entonces a la primera clase de este nuevo eje, donde analizaremos las actividades humanas y las organizaciones sociales. En esta primera clase nos vamos a ocupar entonces del concepto de organización social. Para esto te propongo una estrategia. Dividamos y buscamos el significado de cada una de las palabras. Separemos por un lado organización y por otro lado social. Encontremos qué nos quiere decir cada una y después vayamos a concluir en un concepto general. Cuando hablamos de organización, seguro se nos vienen a la cabeza distintas actividades, horarios, agendas y muchas cosas que utilizamos para organizarnos como persona. Y sin embargo, cuando hablamos de la palabra social o sociales, se nos viene a la cabeza mucha cantidad de gente, o sea, una sociedad, una población, muchas personas juntas, ¿sí? Efectivamente, para las ciencias sociales, organización social significa un grupo de personas que comparten distintas actividades y que necesitan organizarlas para cumplir ciertos objetivos comunes. Las distintas relaciones nos determinan distintas actividades. Estas distintas actividades nos determinan distintas maneras de organizarnos. Si tomamos como ejemplo la República Argentina, nos damos cuenta que habitan en este territorio más de 40 millones de habitantes, a lo largo de un territorio de más de 2.700.000 kilómetros cuadrados. Por esto, los argentinos adoptamos un sistema estatal para organizarnos. Este sistema estatal es un sistema de gobierno que tiene tres características principales. Es representativo, republicano y federal. Cuando hablamos de representativo, lo que queremos decir es que son los mismos ciudadanos, o sea, estos más de 40 millones, los que van a elegir sus representantes a través del voto universal, donde participan todas las personas, mujeres y hombres mayores de edad. Cuando nos referimos a republicano, nos referimos a una característica de nuestro sistema de gobierno que se divide en tres poderes: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Cada uno de estos poderes tiene una misión distinta. Juntos organizan el sistema de gobierno de nuestro país. Para el caso del poder legislativo, es el que se ocupa de legislar o de crear las leyes. El poder judicial es el que, utilizando esas leyes, administra la justicia. En el caso del poder ejecutivo, es justamente el que ejecuta las decisiones de gobierno. Por ejemplo, la construcción de una escuela o la asistencia médica en los hospitales. Todas las sociedades adoptan distintas maneras de organización social. Digo distintas porque cada organización social
depende del contexto, o sea, depende de la sociedad que adopta esta manera de organizarse. Por ejemplo, no se va a organizar de la misma manera una sociedad que vive en un territorio donde hay mayor cantidad de días fríos que una sociedad que vive la mayor parte del tiempo con climas templados. Esto quiere decir que las organizaciones sociales dependen del contexto. Este contexto tiene que ver también con la cultura. La cultura nos va a determinar distintas actividades. Estas actividades y esta cultura también nos va a determinar distintas necesidades. Como vimos en la clase de hoy, las actividades y las necesidades son dos aspectos fundamentales de la organización social. Acompáñame entonces a cerrar la clase de hoy. Llegamos entonces al final de esta primera clase del nuevo eje Actividades Humanas y Organización Social. ¿Cómo fue la primera clase? Hoy descubrimos el significado de este nuevo eje y nos introducimos en los temas que vamos a tratar a partir de ahora. Además, también descubrimos que las personas en su interacción con los otros adoptan distintas maneras de organización social en pos de satisfacer sus necesidades. También repasamos características centrales de nuestro Estado Nacional para relacionarlo con una institución de organización social. En cuanto a la actividad de la clase de hoy, pensemos. Vamos a necesitar, como en todas las actividades, un lápiz, papeles donde escribir. Si tenés internet a mano, mucho mejor. Y también va a ser mucho mejor si contás con la ayuda de un mayor o un docente. Lo que sí no te puede faltar es un grupo de amigos para responder las siguientes preguntas. La primera pregunta es: ¿las organizaciones internacionales se ocupan de satisfacer las necesidades de los pobladores o de los países? ¿Cuál es la diferencia? Y te habrás dado cuenta que cuando hablamos de las tres características principales de nuestro sistema de gobierno, en el desarrollo solo hablamos de dos: republicano y representativo. En cuanto a la otra característica de nuestro sistema, que es federal, va a ser tu trabajo descubrir qué significa ser federal y qué tiene que ver esto con las organizaciones sociales. Esto fue todo por hoy, pero no te olvides de seguir viendo mañana más Aula Abierta para poder comprender y hacer mejor tus tareas. Nos vemos la próxima clase de Ciencias Sociales.